Una vez me dijo mi abuelita hace muchos años, hay algo más peligroso que el amor al dinero. Y eso era el amor al poder. Porque corrompía mucho más que el dinero, incluso. Entonces, cuando alguien estaba en una posición de poder, era transformado por ese poder. Y era transformado de tal forma que hasta podía irse en contra de lo que él más amaba, por tener ese poder. Les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias. Porque aunque no lo crean, no es una sesión de cine hoy. En el libro de Daniel, en el capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Antiguo Testamento, después de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Daniel, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 23. Vamos a ver también cómo aquí hay un personaje que está secado también por el poder. Bien, leemos. Dice así: en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaban y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino, para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, éste les dijo: tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Los astrólogos le respondieron: que viva su majestad por siempre. Estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les advirtió: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. Los astrólogos insistieron. Si su majestad le cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey le respondió: mi decisión ya está tomada. Eso ustedes bien lo saben, y por eso quieren ganar tiempo. Si no me dicen lo que soñé, ya bien saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirse con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que cambie yo de parecer. Díganme lo que soñé, y así sabré si son capaces de darme su interpretación. Entonces los astrólogos le respondieron: no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie puede revelárselo. Nadie podrá revelárselo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Tanto enfureció el rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Cuando el comandante de la guardia real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Le dijo: ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue al rey y le pidió tiempo para interpretarle su sueño.
Después volvió a su casa, y le contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo, les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. Durante la noche, Daniel recibió una visión, en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó a Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Oremos. Señor, te agradecemos. Te bendecimos, Señor, en esta tarde, en este culto, Señor. Te pido, Señor, que en esta hora puedas tú, Señor, hablar a mi vida primeramente, Señor, y también a tu iglesia. Permítenos, Señor, reconocer en ti todo, Señor, lo que tú eres, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. Gracias, Señor, por este tiempo. Permítenos, Señor, ser alimentados por ti en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en este cuarto sermón de la serie Ídolos del Corazón, ¿ya? De esta nueva serie, Ídolos del Corazón, este cuarto sermón que tiene por título El ídolo del poder. Y como lo vimos ahí en el video, decía que una de las sagas que me fascina, que es Star Wars, ¿ya? Donde Anakin, nunca me había dado cuenta de que Obi-Wan actuaba tan mal. Porque sí, la frase era muy mala. Decía, estás equivocado, ¿no? Era muy mala. No sé si el doblaje era el malo. No, el doblaje, muy malo. Muy malo. Bueno, no lo veo más. Sí, hay que saber inglés en realidad. Pero bueno, el tema es que había un hombre ahí que tenía poder y que había sido transformado por este poder, ¿ya? Vemos aquí también en este trozo de la escritura, en este capítulo 2, a un rey, el rey Nabucodonosor, que aparte de ser difícil de nombrar y de tener un nombre largo, era un rey despiadado, un rey que fue conocido por su poder y también fue conocido por lo que pasó con él finalmente en su historia, ¿ya? Y cómo el poder, cómo la situación o el lugar en donde estaba transformó su vida de tal forma que llegó a tomar decisiones absurdas en adelante. Y vemos también cómo esto de repente también se asemeja a algunas cosas que están en nuestro corazón y que están en nuestra vida como cristianos, incluso como creyentes. En más de alguna oportunidad usted ha escuchado y hemos escuchado nosotros que somos una fábrica de ídolos, una fábrica de dioses, una manufactura de dioses. O sea, constantemente está saliendo de nuestro corazón algo a que adorar distinto de Dios. Y es increíble darnos cuenta de que muchas veces hasta lo que nosotros estamos ocupados en servir al Señor, también muchas veces ocupa el lugar de Dios, nuestro servicio aquí en la iglesia incluso. Vamos a ver entonces en esta primera parte el peligro de la inseguridad. En los primeros versículos nosotros vemos cómo se está describiendo que este rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo tenía intranquilo, un sueño que no lo dejaba dormir, dice la Reina Valera, que lo tenía muy inquieto,
y que no lo dejaba dormir. Dios perturbaba la mente de Nabucodonosor con un sueño que lo angustiaba. Él había visto una estatua enorme, una estatua poderosa, brillante, y que se destruía. Aunque él no conocía el significado real de esto, entendía de cierta forma qué estaba pasando. Él veía en esa estatua enorme su misma imagen. Se veía a él poderoso, a él brillante, lleno de oro, de bronce, de plata, pero en esta estatua que él había visto en esta visión, en este sueño, se destruía por completo. ¿Por qué? Porque su base sus pies eran de barro. Probablemente Nabucodonosor vio esta imagen como a sí mismo, su inmenso poder y la que el mundo veía en él, pero todo eso se destruía. El temor y la ansiedad son dos cosas que muchos pueden cubrir con el poder, sin embargo de manera muy, muy superficial, porque siempre creen ser el blanco de la mirada de sus oponentes, o viven con el miedo de caer estrepitosamente. Entonces, están siempre tensos pensando en que entre más altos están, más fuerte es la caída. Entonces hay muchos que están con esta angustia de perder lo que tienen, de perder la posición en la que están, o de caerse en el lugar donde están, porque entre más alto van subiendo, más fuerte es el porrazo. Entonces Nabucodonosor no encontró descanso en lo que estaba a su alcance. Mandó a llamar primero a los magos, a los adivinos, mandó a llamar a los hechiceros, a los astrólogos, para que le dieran la respuesta a lo que él necesitaba. Él necesitaba estar tranquilo por esta visión. Necesitaba la respuesta correcta, pero no la encontró. Entonces Nabucodonosor no encontró descanso en lo que estaba a su alcance, y eso lo llenó aún más de angustia. Entonces, ¿qué buscaba Nabucodonosor? El temor de perder lo que tenía lo llevó a desesperarse, a buscar la respuesta antes de que ya no hubiese escapatoria. Cuando muchas veces nosotros centramos nuestra vida en un ídolo, y sobre todo en el ídolo de lo que nosotros tenemos, del poder o de la posición en la que estamos, nos volvemos dependientes de él. Si nuestro Dios falso es amenazado de alguna manera, nuestra reacción es un pánico total. Hace un tiempo atrás yo escuchaba al Vlad Ikea y decía, ¿cómo nosotros podemos identificar un ídolo? ¿Cómo identificamos el ídolo que está en nuestro corazón? Es cuando nosotros justamente decimos esto: si no está, me muero. Me muero. Es el fin. No hay esperanza. O sea, se acabó y se cayó mi ídolo, se cayó en lo que yo estaba seguro, y no hay esperanza. Es el fin de mi vida. Si alguna vez ha dicho eso, por su trabajo, por la posición en la iglesia, ojo, ha identificado un ídolo. Vemos entonces en esta primera parte cómo el poder de Nabucodonosor es puesto a prueba por Dios. Entonces, cuando Dios prueba este poderío de Nabucodonosor, de este rey, es una decisión desesperada, porque finalmente no encuentra salida. Él justamente dijo esto: este es el fin, no hay esperanza. Se va a destruir mi imagen, se va a destruir mi reinado, y aquí se va a destruir todo. Y él tomó una decisión desesperada al verse acorralado e impotente frente a la angustia que producía el sueño sin un significado evidente. Toma la decisión desesperada: mataría a todos los que no son capaces de calmar su angustia. Un teólogo estadounidense, Reynold
Niego, dice: el hombre es inseguro y trata de superar su inseguridad con la voluntad de poder. Finge no tener limitaciones. Hace un tiempo atrás me acuerdo que estuvimos nosotros participando con la Ruti de una actividad de matrimonio. Y me acuerdo que uno de los que dio una charla, lo primero que hizo fue contar como 6 chistes, que eran buenos todo esto. No los puedo contar aquí porque no viene al caso. Pero eran muy buenos chistes y era un hombre muy gracioso. Pero cuando él empezó, cuando empezó a hablar, en un momento se para porque él estaba sentado, en un momento se para y él tenía un grave problema en las piernas. ¿Te acuerdas, Ruth? Y no podía moverse bien y empezó a contar su historia. Primero empezó a decir que él en su colegio había sufrido bullying, que la gente lo trataba mal, que había sido un hombre que había sufrido mucho, pero que esa situación lo había llevado a tener mucho mayor desplante. O sea, él no tenía problema en hablar con la gente, él no tenía problema incluso en contar chistes, en quedar en ridículo, porque su vida ya era un ridículo. Porque él consideraba que su aspecto ya era ridículo. Entonces no tenía nada que perder. Y de ahí en adelante, él decía que se refugiaba en esta posición. Se refugiaba él siendo bueno para hablar o bueno para los chistes. Nosotros vemos muchas veces como la ansiedad, como la inseguridad de muchos de los que están en posiciones de poder son encubiertas o son cubiertas de cierta forma con una voluntad de poder. Fingen no tener limitaciones. Y como lo hizo el rey Nabucodonosor, para que nadie pudiera ver esta limitación que él tenía, la ansiedad y la angustia, lo que hizo fue decir: voy a poner entonces, presión sobre esto. Y aquí van a saber que yo soy poderoso de verdad. Nadie sabe lo que yo soñé, entonces todos se mueren. Esta reacción muchas veces pasa también con nosotros. O muchas veces también nosotros nos vemos en medio de nuestra vida. Uno de los más terribles temores de Nabucodonosor era entonces que fuera descubierta su inseguridad frente a su poder y su posible caída. Eso lo llevó a demostrar su poder de manera desmesurada y arbitraria. Mataría a todos los sabios de Babilonia con tal de no verse descubierto de sus debilidades. Entonces el rey Nabucodonosor sintió que se le movía el piso, que se le había caído en realidad su base al ver destruido su reinado y la figura que había visto en el sueño. Justamente ahora en la mañana el pastor Vladimir hablaba acerca de los injustos opresores y de los gobernantes que muchas veces gobiernan para sí. Y hablaba en la clase de la mañana del libro de Isaías acerca de esto, de que muchos aprovechan o se aprovechan de la posición de poder en la que están para legislar para sí mismos, para tomar decisiones para su propio beneficio y no para los que están a su cuidado. El libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, dice justamente eso. O sea, que tenemos que apacentar la grey de Dios, cuidar la grey de Dios. Por ejemplo, para los que están dentro de la iglesia, en una posición de autoridad, el pastor, los presbíteros, los diáconos, los que son profesores de la escuela dominical, los que son directores de los departamentos, el Señor nos invita, los que somos padres incluso en nuestra casa, a que nuestra posición de autoridad sea llamado al servicio, sea puesto al servicio del otro,
apacentar la grey de Dios, cuidar la grey de Dios que está entre nosotros. No ejerciendo señorío sobre ellos, sino que teniendo cuidado de los que están a vuestro cuidado, dice el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5. Entonces de pronto nosotros creemos que este problema del ídolo del poder solamente está en los políticos corruptos que gobiernan para sí, en los que legislan para ganar más de lo que ya tienen. O sea, vemos la televisión y decimos, sí, esos son. O creemos que son los reyes antiguos, donde vemos, por ejemplo, que vemos en la Biblia, que no hicieron bien su trabajo, o los no creyentes, que claramente tienen sus ojos en cosas superfluas del mundo actual. Sin embargo, es pertinente que veamos ahora mismo, en este momento, que nos veamos ahora mismo, ver en la posición en la que estamos, el lugar en el que el Señor nos ha puesto, y ver cómo estamos sirviendo al Señor hoy. Entonces, nacen algunas preguntas importantes. ¿Qué pasaría si ya no fueras el pastor de la iglesia? Esa pregunta sobre el plan. ¿Qué pasaría si ya no fueras presbítero? Si ya no dirigieras más presbítero. ¿Qué pasaría si no fueras más diácono? O director del departamento, o profesor, o prescindieran de ti en algo que solo tú sabes hacer, y lo haces muy bien en la iglesia, pero que ya no fuera importante? O que ya no existiera más Puente de Vida. ¿Servirías al Señor de la misma manera? ¿Servirías a Dios de la misma forma que estás sirviendo hoy? Si ya no tuvieras todo lo que tienes hoy día, las comodidades que nosotros tenemos en esta iglesia, ¿servirías al Señor de la misma manera? Si ya no fueras presbítero, si ya no fueras diácono, si ya no fueras director de un departamento, o si no te dijeran lo bueno que hacen las cosas, ¿seguirías sirviendo al Señor? ¿Dónde está puesta tu seguridad? ¿En qué está tu seguridad? Entonces nace otra pregunta. ¿Hay algo que está perturbando tu estabilidad espiritual, emocional, económica, familiar? ¿Hay algo que no te deja vivir tranquilo? ¿Hay algo que está perturbando que tú puedas relacionarte con el Señor de forma correcta? Porque probablemente el servicio al Señor hoy no es un problema, pero si no estuviera, sí sería un problema. Y ahí sí identificamos un ídolo. ¿Hay algo que está perturbando tu vida espiritual? No sé, ¿hay alguien que tiene un problema con otra persona? ¿O hay algo que está perturbando emocionalmente tu vida? ¿O estás angustiado por el trabajo, porque son injustos en tu trabajo? ¿Angustiado por la enfermedad, porque te vas a morir? ¿Porque se va a ir tu hijo? ¿Porque va a crecer y se va a casar y se va a ir con esa mujer que tú no crees que se va a ir? ¿Hay algo que está perturbando tu seguridad? Ojo, Nabucodonosor se vio seguro, y cuando vio que todo se caía, sintió una angustia tremenda, porque no tenía nada, ni nadie en quien poner su seguridad. No hay nada de lo que hacemos incluso que nos pertenece. Nada podemos hacer fuera del Señor. Nada podemos hacer fuera de Dios. Absolutamente nada. El apóstol Pablo incluso dijo, yo trabajé más que todos. Él dijo, yo trabajé más que todos. Fue el que más se pega aquí. Pero no yo, la gracia de Dios en mí. Cristo es suficiente para el creyente. No hay suplementos válidos. Porque un Dios suplantado finalmente es un Dios suplementado finalmente es un Dios suplantado. Entonces, ojo, ¿dónde está puesta nuestra seguridad?
Vemos también el peligro de la incapacidad. Los sabios, los magos, hechiceros, astrólogos, reconocieron que lo que el rey Nabucodonosor estaba pidiendo rayaba en lo absurdo e en lo imposible. No hay nadie, dice versículo 10, dice: no hay nadie capaz en la tierra, nadie en la tierra es capaz, nadie tiene el poder suficiente. Los hechiceros reconocieron su incapacidad frente a los requerimientos del rey, y que pese a los esfuerzos que pudiesen hacer, era imposible cumplir con el deseo de saber el sueño que él había tenido e interpretarlo. Por lo que apelaron a lo que cualquier persona medianamente cuerda hubiese dicho: no hay nadie que sea capaz de hacerlo. Nadie. No hay nadie sobre la tierra, solo los dioses. Pero ellos viven muy lejos de nosotros. Entonces vemos que incluso los hechiceros, los sabios, reconocieron su propia incapacidad frente al requerimiento del rey, frente al requerimiento de que ellos tenían que saber lo que él había soñado y ser capaces de interpretarlo. Los dioses no están aquí, fue otra de las frases que dijeron. Solo los dioses lo pueden hacer, pero los dioses no están aquí, no viven entre nosotros. Los babilónicos tenían una cantidad importante de dioses, representados en las estatuas que estaban en sus templos y que habitaban principalmente en los elementos que los representaban: el fuego, el aire, el sol, el mar, la lluvia. Pero esos dioses no tenían presencia constante en todos sus días, a no ser por alguna ceremonia religiosa ofrecida, especial. Por otra parte, comprendemos que eran una nación idólatra, que como muchas de las civilizaciones del mundo, creían en las fuerzas de la naturaleza, que eran sus dioses, que estaban presentes para su beneficio. El mundo en que hoy vivimos no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho, sigue siendo idólatra. Claro que hoy día han cambiado sus dioses. Hoy día los dioses son distintos. Hoy día no es el aire, no es el sol, no es el mar, a excepción de algunas culturas por ahí muy pequeñas. No es la lluvia que está en medio de la sequía. Ahora los dioses son el dinero, el sexo, el trabajo, la posición social, el nombre, el poder. En definitiva, el gran problema de hoy es que estos dioses están mucho más cercanos a los dioses antiguos. Dioses mucho más peligrosos que los antiguos, puesto que estos dioses son parte de su cotidianidad, por lo tanto son menos visibles. Esto hace que muchos creyentes incluso también sean confundidos y dejen que estos ídolos ocupen el lugar de Dios y el lugar de Cristo en el corazón. El rey Nabucodonosor, entonces, al ver la impotencia, al no sentirse, no poder tomar la decisión correcta y verse impotente frente a la situación, lo llevó a tomar decisiones sin sentido. ¿Qué lograría el rey Nabucodonosor con matar a los hechiceros y a los magos? Nada. No lograría nada. La respuesta es sencilla: solo demostrar su poder, como dijimos anteriormente. Entonces, frente a esta incapacidad del hombre y esta incapacidad del rey Nabucodonosor, nace una alternativa, y la alternativa correcta. El único que es capaz. Y salen aquí a la escena
Daniel y sus 3 amigos. Los hombres y los jóvenes que no quisieron contaminarse con la comida del rey. Daniel, que su nombre fue cambiado a Balsasar, Ananías como Sadrach, Misael como Mesac y Azarías como Abednego. Nosotros conocemos más o menos la historia de Sadrach, Mesac y Abednego, ¿cierto? Sí, los que estuvieron ahí en el horno de fuego, ¿sí? Estos 4 jóvenes, en el capítulo 1 dice, vemos la historia de los 4 jóvenes judíos que dispusieron a honrar a Dios, que se dispusieron a servir a Dios. Nabucodonosor y los babilonios habían sitiado el reinado del sur de Judá. Por lo tanto, su estadía en ese lugar no era de la más agradable. El rey había solicitado reunir jóvenes de nobleza, sin defecto físico, de buen parecer e inteligentes. Algo así como lo que hace el Vladi y los hermanos cuando eligen presbíteros. De buen parecer, inteligente. Entonces, sin defecto físico, de buen parecer, inteligentes para llevar a cabo tareas especiales en el reino. Sin embargo, estos jóvenes se propusieron no comer de la comida del rey y no tomar del vino del rey durante 10 días. Y probaron a los que estaban a cargo suyo, le dijeron, pónganos a prueba en esto. Y solo denos de tomar agua y de comer verduras. Y verán, y se verían mejor alimentados que el resto de los jóvenes. Bueno, Dios les dio la sabiduría y la inteligencia. Y Nabucodonosor, cuando los mandó a llamar nuevamente, los encontró que estaban mucho más alimentados y mejor alimentados que el resto de los jóvenes que estaban ahí, como nosotros también, ¿ya? Estaban mucho más robustos, comiendo solo agua y verdura, como también lo hacemos nosotros. Bueno, si también comemos verduras, y el rey Nabucodonosor los encontró y los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos que habían en el reino. Entonces Dios pone a estos jóvenes ahí para hacer algo especial. Pidieron primero misericordia a Dios. Una de las primeras acciones que hacen estos jóvenes, primero disponerse a servir al Señor de forma íntegra. Luego, cuando viene este problema, en vez de salir corriendo, lo que hacen es pedir misericordia a Dios. Ellos reconocían que Dios, y tan solo Dios, podía librarlos de la mano del rey nuevamente. Y también creían que Dios, el Dios misericordia, respondería a sus ruegos. El Salmo 34 dice, los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos están atentos a sus oraciones. La palabra del Señor nos declara también que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y estos jóvenes lo tenían muy claro. Buscaron al Señor. Dios no está mirando desde lejos la situación de su pueblo, la injusticia en la que muchas veces nosotros podemos estar viviendo, sino que está aquí en medio. Los adivinos, los hechiceros acusaron la lejanía de sus dioses. Sin embargo, nosotros tenemos al Emanuel, al Dios con nosotros, que ha vencido, que ha venido no tan solo para escucharnos, sino también para rescatarnos. Entonces hoy día muchas veces nosotros escuchamos que el futuro está en nuestras manos, que nosotros dirigimos los hilos de nuestro futuro, y finalmente el futuro está en las manos de Dios. Y vivimos con la ilusión de que somos nosotros los que dirigimos nuestra vida. Y no somos nosotros, es Dios. Es el Dios con nosotros. Tenemos a Cristo, el único Señor, Rey del universo. No hay poder, autoridad que no se rinda ante Él. Y confiese que el Señor, que Él es el Señor. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, según lo que dice Filipenses 2. Es maravilloso ver que Cristo tomó forma de siervo, haciéndose uno sin capacidades,
para venir a ser capaz de soportar nuestros dolores, llevar nuestras enfermedades, cargar el peso de nuestro pecado, cubrir todas nuestras transgresiones, demostrarnos que para ser mayores debemos aprender a humillarnos primero. Entonces, ¿dónde quedan nuestras capacidades? ¿Dónde queda nuestra sabiduría? ¿Dónde queda nuestra inteligencia? Debemos tomar todo eso y ponernos a los pies de Cristo. Vemos en la última parte entonces de esta sección que se muestra acá al Rey de Reyes, al Señor de Señores, la soberanía de Dios como único Dios, la sabiduría, versículos del 19 al 23, la sabiduría y el poder son de Dios, versículo 20. Dios da la sabiduría, versículos 21 y versículos 23. Los poderes de la tierra están bajo su divino poder, versículo 21. Veamos lo que dice acá. Versículo 19. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Entonces es Dios el que da la sabiduría. En Él está toda la sabiduría y la inteligencia, no en los hombres. Y todos los poderes están bajo su divino poder. Los poderes de la tierra, Él pone y saca reyes. Él pone a los gobernantes y saca a los gobernantes. Recuerdo que cuando en el año 99, por primera vez yo voté, los candidatos eran Joaquín Lavín y Ricardo Lagos y un montón más que no me acuerdo. ¿Ya? No estaba bueno. Pero estaba Joaquín Lavín, me acuerdo, y estaba, bueno, los que pasaron la segunda vuelta fue Joaquín Lavín y, tengo anotado aquí cuáles fueron sus porcentajes. Joaquín Lavín y Ricardo Lagos. ¿Ya? Entonces finalmente obtendría Joaquín Lavín un 48,7% de los votos y 51,3% Ricardo Lagos, quien finalmente sería elegido presidente de Chile. El eslogan fue igualdad para todos. ¿Se acuerdan de eso? Igualdad para todos los chilenos, ¿sí? ¿La cosa? Igualdad para todos. Y el chiste más repetido en esa época fue igualdad para todos, estamos todos igual de jodidos, para decirlo de forma decente. Debo reconocer que en esa primera votación salió elegido el que yo elegí, ¿ya? O sea, fuimos mayoría. Pero ojo, mis ojos estaban puestos en la historia política de Ricardo Lagos. Era mi presidente. Lo elocuaz de sus discursos, la intervención en el ámbito nacional e internacional. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, se fue diluyendo. Bajaron estrepitosamente bajo la encuesta por un supuesto fraude al fisco y otras acusaciones de corrupción. Algunos me decían, después de esto, ahí está tu presidente. Ahí está tu presidente, el que tú elegiste. Y hoy día es fácil escuchar a la gente decir esto último. Decir, no, este no me representa. Este no comparte lo que yo creo. Este no es mi presidente. Y muchas veces el candidato que yo tenía no es presidente, me vuelvo apolítico. Entonces, como no salió mi candidato, me vuelvo apolítico. Incluso los beneficios que puedo recibir
de una buena administración del que no elegí, lo veo como algo malo. No, si algo malo va a pasar. Algo malo va a venir después de esto. Entonces la pregunta ¿es el presidente de turno de quien depende mi seguridad? ¿Son las políticas de Estado los que me van a dar mayor estabilidad? De lo cual el sistema económico de hoy, que hoy impera el mundo, va a hacer que el mundo cambie de verdad. ¿Son las AFP las que estarán ocupadas de mi estabilidad económica en mi vejez? Está claro que no. ¿Acaso entonces estas cosas que nosotros vemos hoy día, las inseguridades con las que nosotros vivimos, acaso también no son parte de nuestra idolatría? ¿Acaso no es Dios, Dios de todo? El Señor de la creación. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Es Dios, Dios de todas las cosas. Entonces nuestra seguridad debe estar en Dios. Nuestra vida debe estar segura en Dios. Dice la palabra del Señor que si vivimos, para el Señor vivimos. Y no son la clase política, no es el presidente que esté de turno, no es el gobernador que está enfrente el que va a cambiar nuestra vida. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Por lo tanto, nuestra vida está segura. No depende de los que estén enfrente. Siempre depende de Dios. Siempre depende de Dios. Vemos entonces también a este Dios soberano, a este Dios absoluto, a este Dios grande, al Dios de la luz. Berkov dice que el conocimiento de Dios es aquella perfección por el que Él de una manera completamente única se conoce a sí mismo, conoce todas las cosas posibles y actuales. Este conocimiento es inherente a Dios, no lo obtiene de lo exterior. Tanto lo presente y lo actual como lo posible y lo futuro están presentes en su mente. Todo lo que ha de venir, las inseguridades con las que nosotros podamos vivir, Dios ya las dio. ¿Está inseguro por lo que va a venir? ¿No sabe lo que va a venir en el futuro? ¿Está pendiente ahí de lo que dicen las noticias respecto de sus fondos? Si sube o baja sus fondos en la AFP. Confía en el Señor. Finalmente es Él quien tiene cuidado de nosotros. La palabra del Señor lo dice claramente. Él tiene cuidado de nosotros, así como tiene cuidado de las aves. ¿Cómo no va a tener cuidado de sus hijos? ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotros? Confiemos en el Señor. Él es el único Dios. Él tiene realmente el poder. No hay otros. También vemos acá el versículo 19 y el versículo 23 cómo Dios se hace presente. El Dios responde, este Dios que sí responde ante la necesidad de sus hijos. Dios es bueno. Dios se manifiesta a sus criaturas racionales, comunicando uno de sus atributos, su bondad. El Salmo 36, el versículo 6 dice así: tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas a los hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Dios es bondadoso. Dios es bueno. Dios demuestra su bondad, entonces, a sus hijos y a la humanidad. Dios muestra también de manera muy especial y particular su amor y su bondad a sus hijos. Primero, por su gracia. Este amor inmerecido que Dios
nos da por medio de Cristo, por su misericordia, teniendo compasión de nosotros, por su creación, enviando a Cristo, y por su incomprensible paciencia por nosotros. Es así como Dios muestra de manera especial también su bondad, su amor con nosotros. Eso debe producir en nosotros también entonces agradecimiento, gratitud, como lo hizo también Daniel. Dice, alabado sea el Señor, alabado sea Dios porque ha respondido a nuestras oraciones. ¿Dónde está su seguridad entonces? Si su seguridad está en Dios, entonces debemos alabar al Señor, tener una vida de acción de gracias, constantemente alabar a Dios, agradecer a Dios, no por lo que ha de venir, no por lo que la respuesta que podemos tener en este pequeño espacio de tiempo que estamos sobre la vida, sino que por eso y también por lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros, en darnos su amor eternamente y para siempre, su gracia al rescatarnos, al ser malvados y perversos, pero su gracia nos ha alcanzado para ser hijos de Él y vivir eternamente con Él. Él es el único Dios verdadero. Él es el que tiene todo el poder. No hay poder en el mundo que no pueda doblegarse ante Dios. En Él podemos estar seguros. Él es el Dios soberano. Entonces debemos volvernos a Dios, reconocer nuestra idolatría frente al poder y reconocer a Cristo como nuestro suficiente Señor y ser conducidos por su Espíritu Santo a una vida santa que agrade a Dios y que bendiga a Dios. Debemos tener entonces cada vez mayor conocimiento de la grandeza de Dios y de su perfecta santidad y también de nuestra pequeñez y de nuestro profundo pecado. Eso nos va a dirigir siempre a los pies de Cristo y reconocer en Él a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, para reflexionar y practicar, ¿de qué depende tu seguridad? ¿Está angustiado por algo? ¿Depende del trabajo que tiene? ¿De la posición en la iglesia? ¿De lo bien que lo hace? ¿O de lo mal que lo hace también? ¿De qué depende su seguridad? ¿En qué están puestos sus pies? ¿Dónde quedan nuestras capacidades entonces cuando ya no están? Cuando el Señor es quien se presenta como único Señor en nuestra vida. ¿Sirve de algo nuestras capacidades? ¿Sirve de algo nuestra inteligencia, nuestra sabiduría para poder resolver? Debemos poner todo esto a los pies de Cristo. Debemos dar la pelea al pecado. Solo un regenerado puede darle la pelea. Solo alguien que el Señor ha transformado puede darle la pelea al pecado. Puede darle la pelea a estos ídolos. Vivimos con la carga del pecado, pero no así la maldición. La maldición del pecado fue llevada por Cristo en la cruz. Debemos entonces vivir hoy día poniendo nuestros ojos en el verdadero Dios, poniendo nuestros ojos y teniendo seguridad en nuestro verdadero Dios, no en los ídolos baratos que nos vamos a encontrar todos los días en nuestro corazón. Debemos poner nuestra vista en Cristo. Es Cristo el único que puede transformar nuestras vidas, el único que puede volver a transformar nuestras vidas, tal y como lo vimos en el video del principio, donde el poder muchas veces transforma nuestra vida, donde muchas veces la posición o eso que nos tiene seguros transforma y dirige nuestra vida. Es solamente Cristo el que puede cambiar, el que puede transformarnos nuevamente para ser realmente hijos del Señor y poder glorificar a Dios como Él lo merece. Es solamente Cristo el que puede transformar nuestra vida, cambiar este viejo hombre, cambiar esto que ha sido transformado por estos ídolos, para poder volvernos a Cristo nuevamente. Dígame, ¿están dispuestos entonces, como iglesia del Señor,
a volverse al Señor. Reconocer que estos ídolos baratos nos han entorpecido, nos han transformado. Nos han transformado nuestro carácter, han transformado nuestra vida. Y hoy día hemos perdido tiempo valioso de poder reconocer al Señor como nuestro Dios. Reconozcámoslo y volvámonos al Señor. No perdamos más tiempo. Antes de terminar, le voy a pedir al Vladi que pueda poner una última imagen. Después de esto oramos y terminamos. Una última imagen. Están viendo una película de Justas, que era ese niño que estaba ahí, había sido transformado por el poder. El loco vio un tesoro que había en una isla que estaba ahí perdida, vio un tesoro y cuando tenían que irse, agarró muchas cosas, se puso una pulsera que era la más preciada que había ahí y se transformó en el guardián de ese tesoro, en ese dragón. Y aunque quiso en muchas oportunidades salir de eso, y aunque quiso en muchas oportunidades poder despojarse de esa maldición, nunca pudo solo. Nunca. Vino Aslan, que es representado en esa película por este león, y solamente él pudo transformarlo. Esta historia, la historia de las crónicas de Narnia, es como C.S. Lewis presenta el Evangelio a su hija. No toda la historia de Narnia y no toda la película tiene que ver con lo mismo, pero sí queremos ser transformados. Si queremos que estos ídolos no transformen nuestro corazón, solo Cristo puede cambiar nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Oramos. Señor, te agradecemos